Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Recordemos que Dios dio 7 días después de que entró Noé allí al arca y da un tiempo adicional de misericordia. Dios es extremadamente misericordioso. Las mitologías y creencias de los dioses griegos hablan de dioses que no tienen misericordia, hablan de unos dioses que son muy sanguinarios y hablan de unos dioses que son muy poco humanos o poco misericordiosos, pero usted y yo cuando vemos la Biblia y estudiamos la Biblia nos damos de cuenta que nuestro Dios es un Dios demasiado misericordioso. Permítame, les recuerdo algo que dice el Apocalipsis, y que en medio de los juicios que Dios va a estar derramando sobre en el tiempo del Apocalipsis, es decir, las copas, los sellos, las trompetas, los 4 jinetes, en medio de toda esa serie de eventos que son muy trágicos, que son puros juicios y es la ira derramada de Dios, cuenta la palabra de Dios, nos enseña la Escritura que ni aún con eso los hombres se quisieron arrepentir. Pero mire que aún entonces en el tiempo del Apocalipsis Dios estará esperando que los hombres se quieran arrepentir, que se arrepientan. Pero dice la palabra, ni aún con eso los hombres se quisieron arrepentir o se querrán arrepentir, porque el Apocalipsis es el tiempo futuro. Y vemos el corazón tan endurecido, tan necio de una persona, el corazón tan endurecido y tan necio de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar ese corazón de endurecerse, de volverse como una piedra, de volverse como una roca y de no atender a la voz de Dios? ¿Hasta dónde una persona puede llegar a endurecerse? La gente había visto cómo Noé había construido un arca. La gente vio que Noé se metió al arca, y lo sorprendente no era ni siquiera la construcción del arca, ni que Noé se hubiese metido al arca, sino que la cantidad de animales hubiesen obedecido a Noé para entrar al arca de 2 en 2. Y con ese tipo de señales la gente no creía, no creyó. Noé, dice la Escritura, fue pregonero de justicia. Estuvo predicando la palabra de Dios durante todo el tiempo que duró la construcción del arca, y la gente no quiso creer. Simple y llanamente la gente no quiso creer. Veían el arca ahí, no quisieron creer. 7 días después de que no entra en el arca, imagínense la mentalidad de las personas, ¿cuál sería? Noé se metió allá como un loco. Quizás de allá tendrá que salir en vergüenza creyendo que esto se va a inundar. Pero mire, primer día no ha llovido, segundo día tampoco llovió, tercer día y aquí estamos normal, casándonos y dándonos en casamiento, cuarto día y estamos trabajando en nuestras labores, quinto día ni una sola gota de agua, sexto día seguimos nuestra vida tranquila, seguimos nuestra vida normal, sexto, séptimo día, y al séptimo día ahí sí comienza el diluvio. Pero mire que la gente creerá en algunas ocasiones que no pasa nada. Creerá en algunas ocasiones de que el equivocado es el Noé, de que el equivocado fue Noé y no ellos. Y lo mismo creerán de nosotros, que quizás los equivocados somos nosotros. O no tanto nosotros, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Podríamos decir, como Jesús lo dijo en alguna ocasión, nuestras palabras no son de nuestra propia cuenta, sino que hablamos lo que nuestro Padre nos ha dicho que hablamos. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos de Cristo, y eso es lo que tú y yo debemos de hablar, no lo que queramos hablar, sino lo que el Padre ha dicho que hablemos. Por eso es que muchos púlpitos, tal vez usted puede ver pastores, predicadores que hablan de un poconón de cosas, de política, de las noticias, de ellos mismos, de sus vidas, de sus hijos, de una serie de cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero en esta iglesia procuramos solamente hablar palabra de Dios, porque no hablamos lo que esté en nuestra voluntad, sino lo que esté en la voluntad del Señor. No lo que esté en nuestra boca, sino lo que el Padre nos mande a hablar. Pero la gente creerá quizás que estamos equivocados. Versículo número 11, Génesis 7:11, dice la palabra de Dios:
el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. No solamente vino un diluvio del cielo, sino también de los abismos. Es decir, que esa inundación no solamente fue por lluvias, sino que aquí dice la escritura que todas las fuentes fueron rotas, o más bien fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, es decir, de los mares. Comenzó los mares a botar agua tipo tsunami, los mares, los ríos y todas las aguas que normalmente puedan estar en la superficie comenzaron a desbordarse. Y así se comenzó a generar el diluvio. Pero yo siempre he escuchado que fue por la lluvia. Claro que también, dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pero entonces no solamente fue por la lluvia, porque mucha gente tiene la perspectiva de que el diluvio se inundó, pues en el diluvio se inundó todo a partir de la lluvia, que llovió 40 días y 40 noches, y eso es una realidad, está en la escritura. Pero la Biblia nos dice, no solamente fue que llovió, es que también las fuentes de los abismos fueron rotas, y entonces salía agua tanto de abajo como de arriba, podríamos decir. O sea que no había por ningún lado donde ellos se pudieran tratar de escapar, porque los ríos desbordándose. No sé si usted ha visto noticias últimamente, yo casi no, pero algo uno se llega a enterar, y en estas épocas de invierno muchos ríos se están desbordando, muchos ríos se salen de su cauce y que generan unas tragedias pues grandes. Hay muchas casas se las lleva el río, desaparecidos, los cultivos, ganado, hay muchas afectaciones. Imaginémonos entonces a las magnitudes del diluvio. Es una magnitud mucho más grande. Y pensemos por un momento la gente cuando ya comenzó a ver el agua, cuando ya la gente comenzó a ver el agua y decir: yo no le creía a Noé, yo no le creía a ese hombre que ya se metió allá y hace 7 días. El número 7 es el número perfecto de Dios, usted ya lo sabe. Número 7 es el número perfecto de Dios, y Dios les dio el tiempo perfecto de Él para que ellos se arrepintieran, para que ellos tomaran conciencia y le dijeran: Noé, déjanos entrar al arca. Noé, yo también me quiero salvar. Pero nadie quiso salvarse. Dice la palabra del Señor en el versículo número 12: y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Es lo que generalmente desde niños hemos oído, y es una realidad. Hubo lluvia sin cesar durante todo ese tiempo. Versículo 13: y en el mismo día entraron Noé, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Sabemos que no el día que empezó a llover, porque versículos atrás está diciendo que entraron, Dios selló la puerta y 7 días después comenzó a llover. Lo que pasa es que aquí la historia como que se nos devuelve un poquitico en el relato, pero más atrás la escritura dice que entraron y Dios esperó 7 días más. Quisiera que leyéramos ese versículo, Génesis capítulo número 7, espero también lo buscamos aquí y miramos el versículo preciso, del cual nos dice que Noé entró allí al arca. Dice el versículo 1 de ese mismo capítulo 7, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 4: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces en el versículo 4 nos aclara que Noé entra al arca, y después de entrar al arca pasan 7 días, y ahí sí comienza a llover. Este versículo 13 nos devuelve a casi que el versículo número 3, 4, que es donde nos está diciendo que Noé entra al arca. O sea que nos devuelve otra vez esos 7 días en el relato. Dice la palabra de Dios: en este mismo día, versículo 13, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet,
hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él al arca. Es hermoso ver aquí que Dios tiene misericordia de tu familia, que Dios tiene misericordia de mi familia. No obstante, hay unos versículos que nos dice la escritura: si en estos días estuviese solamente Noé vivo, o Daniel vivo, o Enoc vivo, solamente se salvarían ellos por su justicia, pero no habla nada de la familia. Y ese versículo también lo hemos leído en algunas ocasiones aquí en la congregación, en donde la escritura dice que en otro tiempo, en otras épocas, si Noé estuviera vivo, si Daniel estuviera vivo, si Enoc estuvieran vivos, solamente se salvarían ellos, pero no habla de sus familias. Caso diferente lo que aconteció aquí en el diluvio, que Noé pudo salvar su vida, pero también su familia logró salvar su vida. Su familia fue salva, pero porque un hombre era justo en esa familia. Si usted se lee todo ese relato con detenimiento, no va a ver que Dios hable que Sem hubiese sido justo. Usted no va a ver que Jafet o los hijos Sem, Cam o Jafet hayan sido justos o rectos delante de Dios. ¿Quién era el justo? Noé. Ellos no. Las esposas tampoco son mencionadas allí como mujeres sabias, como mujeres justas. Era un hombre que Dios vio como justo, y ese hombre trajo salvación a su casa. Ese hombre pudo ser la luz para su hogar, y Dios te llama a ti a ser ese Noé, que a través de ti llegue la misericordia de Dios a tu casa. Y no quiere decir entonces que tu casa pueda vivir como quiera, igual se van a salvar. No quiere decir eso, porque hay algunos que han tratado de tomar aquel versículo que dice la palabra de Dios en Hechos, cuando ciertas personas le preguntan a los apóstoles: ¿qué haremos para ser salvos? Y los apóstoles le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces algunos dicen: no, es que mi casa, mi familia va a ser salva porque yo creo. No, si no se arrepienten no van a ser salvos. Si no llegan a Cristo no van a ser salvos. No es por tu fe que van a llegar, no es por tu fe que van a ser salvos, perdón. No es a través de la fe tuya que es que mi familia va a ser salvo porque yo creo. No, pero tú sí puedes ser esa luz para que la misericordia, la justicia de Dios llegue a tu casa. Y a eso somos llamados. A eso somos llamados. Desafortunadamente tú y yo podemos ver muchos creyentes a lo largo de toda la ciudad, de todo el país, de muchos otros territorios en donde en lugar de ser un instrumento para que lleguen a Cristo sus familias, se vuelven una piedra de tropiezo, porque están dando mal testimonio, porque no son esa luz en medio de las tinieblas, porque no son esa sal en su casa. Y tú y yo tenemos que evaluar nuestra vida y decir: necesito ser luz, necesito ser luz. Noé fue luz para su casa, yo necesito ser luz para mi casa. Imagínate donde Noé no hubiese sido justo, también se pierden ellos, también se mueren ellos en el diluvio. Pero un hombre justo pudo cambiar la historia, no solamente de él, sino la de toda su familia. Ni siquiera solamente la de él y su familia, sino la de toda la humanidad. Un hombre justo. Si tú eres justo delante de los ojos de Dios, si tú y yo hallamos gracia ante los ojos de Dios, vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra casa. Vamos a poder cambiar el rumbo de nuestros hijos, de nuestras familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Vamos a poder cambiar la historia, porque tal vez la historia dice que ellos van a tener que padecer el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero si tú y yo somos justos, si tú y yo tenemos esa gracia ante los ojos de Dios, de seguro que las cosas en la casa tienen que dar un giro. La cosa en tu familia tiene que cambiar, la situación en tu hogar tiene que cambiar. Los que estaban para perdición, Dios puede tener misericordia de ellos y ahora los puede salvar. Los que estaban reservados para beber la ira de Dios, ahora pueden más bien beber la misericordia del Señor, al Espíritu Santo. Y eso es lo que puede hacer la misericordia del Señor. Pero es necesario que tú y yo seamos justos delante del Señor. Dice el versículo 14: ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Versículo 15: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2,
de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. No es el hombre quien cierra la puerta. No somos tú y yo quien cerramos la puerta para que la gente sea salva o no sea salva. Entendamos eso, es Dios quien cierra la puerta. Tú y yo no estamos para cerrarle la puerta a nadie de la salvación, porque muchas personas a veces quieren ocupar el papel de Dios y decir, tú entras a la iglesia y tú no entras a la iglesia. Bueno, por supuesto habrán algunos casos específicos en donde será necesario, por disciplina o por orden en la iglesia, en donde a algunas personas no se les permita ingresar a la iglesia. La misma Biblia lo dice. El apóstol Pablo puso un caso de disciplina donde tenía que expulsar a alguien de la iglesia y será necesario en algunos casos hacerlo. Pero tú y yo no podemos estar cerrando la puerta a la gente para la salvación. Este contexto ya va mucho más a un panorama de iglesia. Este contexto va más allá. Y es que tú y yo no podemos decir quién va a ser salvo y quién no. No, es Dios. Es Dios el que va a decir quién va a ser salvo y quién no. Tú y yo no podemos estar diciendo, es que esa persona se va a ir al infierno y ya. O es que fulano es condenado. No, Dios es el que sabe. Se sabrá Dios. Imaginémonos por un momento aquellas personas que conocieron al ladrón o al delincuente que fue crucificado con Jesús. Aquellos que lo conocieron, las víctimas a las cuales Él les hizo algún daño y lo vieron allá colgado en la cruz, pero no escucharon la conversación de ese hombre con Jesús. ¿Qué creen que pensaron ellos? Allá está pagando todo lo que nos hizo, allá está pagando todos los delitos que cometió y ahorita se va a ir para el infierno. Dirían tal vez muchos que no oyeron cuando esa persona le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y Jesús qué fue lo que le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero tal vez muchos no escucharon eso porque estaban a una distancia, tal vez muchos estaban lejos o quizás ni siquiera asistieron al día de la crucifixión y en su mente dirían, ese se perdió, ese se fue al infierno, ese está pagando allá, se está quemando allá en el infierno por todo lo malo que hizo acá en la tierra. Pero no saben que en el último momento de su vida Dios lo salvó. No se enteraron de eso. No se enteraron, ignoraron tal vez que en ese último momento Jesús tuvo misericordia de aquel delincuente, de aquel pecador. Y quién sabe cuántas personas más les acontecerá lo mismo. Mire, le voy a poner un caso muy simple, muy sencillo. ¿Cuántos vieron la noticia del violador que mataron en estos días? Un hombre que violó a una muchacha en transporte público y lo meten a la estación de policía y lo asesinan. ¿Cuánta gente quizás hasta uno mismo dirá, se fue al infierno, se fue al infierno? Pero sabremos nosotros si quizás en medio de la golpiza, de su agonía, le alcanzó a pedir perdón a Dios. Porque es que tú y yo somos expertos en condenar o salvar a la gente. Y solamente Dios sabe quién va a ser salvo. Y solamente Dios sabe quién será condenado. Porque lo mismo nos acontece en el caso contrario. No es que esa persona tan devota que era, esa persona tan fiel que era, esa persona se fue en paz con el Señor, ya está descansando con el Señor. Y resulta que tenía por ahí algunos cuantos pecados ocultos. Y el Señor va a decir, aquí no entra. Y entonces nosotros creyendo que esa persona está en el cielo descansando en paz cuando es en la oscuridad del castigo eterno. Es que nosotros como que nos dejamos llevar por la apariencia y como que se nos sigue olvidando lo que dice la Escritura, que la salvación es por obras. ¿Sí dice eso la Escritura? No dice eso la Escritura, dice que la salvación es por fe, no por obras. Y nosotros como que a veces tratamos de decir, este tenía buenas obras, entonces está en el cielo, y este tenía malas obras, entonces está en el infierno. Y así no son las cosas, así no son las cosas. La fe es la que tiene que mover allí la puerta del cielo para abrirla o cerrarla, y solamente Dios sabrá. Solamente Dios sabrá. Pero es que esa persona nunca fue a una iglesia, esa persona nunca ayunó, esa persona nunca vigiló, ¿y cómo es que va a ser salva? ¿Recuerdan la parábola de aquellos trabajadores que duraron todo el día trabajando y otros trabajadores que llegaron ya a la tarde y trabajaron solamente un poquito, pero al final del día Dios les dio la misma paga?
Y algunos decían, pero es injusto, pero es que no. El Señor decidió darle la misma paga. Quizás haya una persona que llegó a la iglesia y quizás de pronto no llevó la trayectoria, una hoja de vida extensa en la iglesia, una hoja de vida extensa de servicio, de ayunos, una múltiple lista de ayunos, una múltiple lista de vigilias, una múltiple lista de oraciones. Tal vez nunca tuvo nada de eso, pero en los últimos momentos de su vida llegó a la iglesia, se arrepintió, creyó en el Señor, murió y fue salvo. Tú y yo no podemos cerrarle la salvación a nadie. A veces incluso para predicar el evangelio, cuando evangelizamos, cuando salimos a las calles y evangelizamos, tratamos de tener un filtro y decir, a este le evangelizo, ese no, ese para qué pierdo tiempo con él hablándole. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que uno a veces como que trata de caer en ese error? Yo he caído en ese error. No sé ustedes, yo he caído en ese error en donde uno dice, ay, a ese yo no le voy a hablar porque ese ya uno ya pierde tiempo con esa persona y uno predicándole. Y dígame si eso mismo hubieran pensado los que nos predicaron años atrás a ti y a mí, que estaban perdiendo el tiempo. Yo creo que no perdieron el tiempo. Yo creo que llegó el momento en donde Cristo hizo la obra en nuestras vidas. Llegó el momento en donde Cristo pudo obrar y traernos al arrepentimiento. Llegó el momento donde Cristo pudo levantar nuestras vidas. Tal vez nos demoramos un poco, tal vez tardamos un poquito más, pero llegó el día, llegó el momento en donde Cristo logró hacer que tú y yo llegáramos al arrepentimiento. Entonces nosotros no podemos tener ese filtro allí de decir, es que a él sí le voy a predicar porque es que ese sí se dispone, y a ese no le voy a predicar porque es que ese no se dispone. No, tú y yo no podemos tener ese filtro. Tú y yo no podemos escoger a quién sí y a quién no, a quién no predicarle. No podemos escoger a quién salvar y a quién no salvar, porque la Biblia nos dice que el Señor es el que decide. El Señor es el que decide. Tú y yo no podemos decidir, tú y yo no podemos hacer el trabajo del Señor. Tú y yo no podemos hacer el trabajo del Señor. Es el Señor el que decide a quién salva y es el Señor el que decide a quién no. Es Dios, iglesia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acá en Génesis capítulo número 7. El Señor fue el que cerró allí la puerta. El Señor fue el que cerró allí la puerta. No fue el hombre. No fue Noé. Noé no fue el que dijo, cierro la puerta del arca y aquí nadie más va a entrar. No fue Noé. No fue Noé el que hizo eso. No fue Noé el que tenía los atributos o la capacidad de decir, aquí ya nadie me entra, ahora sí sufran el diluvio. No fue Noé. No fue Noé. Si a Dios le hubiera placido, pues Dios hubiese obrado. Si a Dios le hubiese placido dejar entrar a unos 5 más, a otra familia, Dios los hubiese dejado entrar, porque no es del hombre. Ni siquiera nosotros podemos decidir sobre nuestra propia salvación. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, dice la Escritura. No es del que quiere, no es del que corre, es de que Dios tiene misericordia, porque ni siquiera podemos decidir por nosotros mismos. La Escritura nos dice que nosotros, iglesia, no fuimos ni siquiera los que buscamos a Dios. La Biblia determina que Dios fue el que nos buscó a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios, porque a veces nos queremos mofar de decir, es que yo escogí a Dios, y es que yo sí soy inteligente, yo que me voy a ir por allá al infierno, yo escogí el camino no fuiste tú, no fui yo, fue Dios el que te escogió a ti. Es decir, que ni siquiera nosotros, mira, aquí ¿será que Noé fue el que escogió? Oiga, Dios, yo quiero ser salvo, yo quiero construir un arca para no perderme. No, Dios lo escogió. Fue Dios el que lo escogió. O si no, también se hubiese muerto en el diluvio. Fue Dios el que le dijo, Noé, te he visto justo, construye un arca. Fue Dios el que lo escogió. Fue Dios el que lo libertó de la perdición. Fue Dios el que lo sacó de allí para que no pereciera. Dice el versículo 17, Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra,
Y las aguas, ¿qué pasó con esas aguas? Crecieron. Recordemos lo que decía versículos atrás, no solamente llovía, sino que también los ríos se desbordaban y los mares se desbordaban. Dice que las aguas crecieron y alzaron el arca, y el arca, dice allí, se elevó sobre la tierra. Hay algunos ateos o personas que no creen en el diluvio, que dicen que el arca tuvo que quedarse ahí en el piso y que el agua de pronto sí subió, pero que no, el arca no se elevó y no flotó. No, el arca dice ahí que se elevó. El arca flotó, como cualquier barco, como cualquier embarcación. El arca flotó, dice allí. Y subieron las aguas y crecieron, dice el versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. ¿Y qué? Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hay gente negando esa realidad. Algunas personas dicen que no se inundó toda la tierra, sino que eso fue una inundación ahí en esa región, como una ciudad que se inundó, pero que Dios no destruyó al mundo entero con un gran diluvio, sino que eso apenas fue una inundación en una ciudad. Algunas personas siempre van a querer desacreditar lo que dice la Biblia. Y entonces dice aquí la escritura, el versículo número 19, y las aguas subieron, no poco, sino mucho, sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Cuántos montes fueron cubiertos? Todos. ¿Debajo de dónde? Debajo de los cielos, lo dice ahí la palabra. ¿Debajo de los cielos solamente? No, lea lo que dice la escritura, debajo de todos los cielos. Yo no sé si usted puede lograr creer eso, pero yo lo creo, que todo el mundo entero estuvo bajo un diluvio, porque hay quienes creen que solamente fue una inundación en un país o en una ciudad, pero la Biblia nos está diciendo todos los montes debajo de todos los cielos. Eso implica todos los continentes, eso implica absolutamente todo. Todo lo que hay en el mundo quedó inundado, absolutamente todo, dice ahí la escritura. Luego sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Versículo 20, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, que después del último monte más alto, no sé cuál sea hoy en día el más alto, creo que es el Everest. Después de esos montes más altos, dice que subieron las aguas 15 codos todavía más arriba. Eso fue una inundación total y una gran inundación. Imagínense las ciudades que estamos un poquitico más abajo en comparación, por ejemplo, a Bogotá. Esta ciudad hubiese estado mucho más inundada que Bogotá, de hecho, porque sobre el nivel del mar hay ciudades que están más abajo y hay unas que tienen más altura, pero la Biblia dice que absolutamente todos los montes de la tierra fueron cubiertos y que después del último monte más alto, 15 codos arriba, las aguas subieron. 15 codos más arriba. Si hablamos del monte Everest, no traje hoy el dato con exactitud de cuánto mide el monte Everest, pero la Biblia dice 15 codos más arriba. 15 codos más arriba. Y no podríamos decir o tener como margen el monte Everest, porque la geografía ha cambiado de ese tiempo al tiempo de hoy. Y las montañas hubiesen podido variar, la geografía hubiera podido variar mucho de ese tiempo al de hoy. Lo cierto es que los montes más altos quedaron cubiertos y las aguas subieron 15 codos más arriba de los montes más altos. Versículo 21, algo que pareciese lógico, pero que la Biblia lo declara y lo afirma. ¿Qué sucedió con una inundación tan grande? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que vivía murió. ¿Qué va a pasar en el Apocalipsis? Lo mismo, absolutamente lo mismo. Va a llegar el momento donde todo lo que tus ojos y mis ojos puedan llegar a ver hoy aquí, todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Acordémonos aquel versículo que leíamos en el culto anterior, que hablábamos también de este mismo tema, que dice que la palabra de Dios habló del diluvio. Se lo estoy parafraseando. La palabra de Dios habló sobre el diluvio, y que esta misma palabra ahora habla sobre el Apocalipsis, sobre el fuego.
La misma palabra que habló sobre la destrucción de la humanidad por medio de las aguas es la misma palabra que tiene reservados los cielos y la tierra para ser destruidos ahora por el fuego. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que concientizarnos y decir, así como la Biblia dijo o la voz de Dios dijo que iba a acabar con todo a través del agua, esa misma voz ha dicho que ahora la va a acabar con fuego. Ay, pero hay tantas construcciones tan bonitas, hay tantas ciudades tan hermosas, la arquitectura de muchas ciudades es espléndida. Sí, pero todo va a quedar consumido con el fuego. Va a llegar el día donde todo sea acabado, donde todo eso es condominio, las casas, las mansiones, los autos lujosos, absolutamente todo, los bancos, cualquier cosa por la que el hombre haya trabajado en construcciones, en megasobras, laboratorios, clínicas, que es que esta clínica la inauguramos con los mejores equipos, todo va a quedar destruido. La vida es vana, todo es vano. Con eso no digo que entonces no trabajemos por un progreso ni nada, no, todo, está bien, pero al final de cuentas todo va a ser destruido. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces lo que aconteció en el diluvio, ¿se acuerdan que la Biblia dice que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo? Imagínense, el diluvio apenas es una sombra del Apocalipsis. Y es una realidad, que el diluvio es una sombra de lo que va a ser el Apocalipsis. Porque nos habla de una generación mala, perversa, maligna, que la cantidad de personas se había multiplicado, pero asimismo la maldad se había multiplicado. Y Dios da un medio de salvación, un arca. Hoy es Cristo Jesús. Dios colocó una puerta en el arca y esa puerta hoy es Cristo Jesús. Él es la puerta, de hecho la puerta angosta. Y quienes entren por esa puerta, gloria a Dios, van a alcanzar la salvación. Pero quien no, lo que le espera es perecer, igual que esta gente. Dice el versículo número 22: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. ¿Y quedó quién? Solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Va a llegar el momento en donde ni el diablo quedará, ni el falso profeta quedará, ni la imagen de la bestia quedará, ni todos los que le adoren quedarán, ni ningún pecador quedará. Usted se imagina y póngase a meditar por un momento, porque la Escritura lo dice. La Escritura dice que llegará el momento donde el diablo, el anticristo, la bestia, el falso profeta, todos ellos y toda la gente que le sirvió al diablo será lanzada al lago de fuego. Y luego tú y yo estaremos una eternidad en el cielo. Llegará ese momento en donde ya toda esa gente desaparecerá, donde todos esos espíritus estarán allá en el lago de fuego reservado para ellos. Satanás estará allá, y llegará el momento donde tú y yo solamente estemos en el cielo disfrutando. Esa es la historia de Noé. Llegó el momento donde toda la maldad se había desaparecido y solamente quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Bueno, a diferencia de que en ese tiempo todavía el diablo obviamente estaba suelto y no había sido lanzado al lago de fuego. Más a la hora de hoy todavía tampoco ha sido lanzado. Dice el versículo 24: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. A 40 días, 40 noches llovió, pero 150 días estuvieron las aguas allí. Hay algunos comentaristas que dicen que dentro de los 150 días están los 40 días. Otros comentaristas tal vez dicen 40 días más otros 150 días. Lo cierto es que las aguas estuvieron allí en la tierra 150 días. Lo más sensato es pensar que los 40 días están allí dentro de esos 150 días, según las cuentas. Capítulo 8 y versículo número 1. ¿Por qué lo sigo leyendo? Porque hace parte de la misma historia. Aunque es un capítulo nuevo, sigue relatando la misma historia. Dice el versículo 1: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y qué hermoso esta noticia, qué bella esta noticia de que Dios se acuerda de ti,
de que Dios se acuerda de mí, porque eso es maravilloso. Tenemos a un Dios que se acuerda de nosotros, y eso de que se acuerda no quiere decir que nos haya olvidado, sino que más que se haya acordado de Noé, se acordó del pacto que había hecho con Noé. Si usted analiza el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios hizo pacto con algunos hombres en especial. Por ejemplo, Dios hizo pacto con Abraham y le dijo que a su descendencia le daría la tierra prometida y que haría de él una nación grande y lo bendeciría y engrandecería su nombre y serían benditas en él todas las familias de la tierra. Eso lo dice la palabra de Dios. Y ese pacto, esa promesa, en cierta manera, lo voy a decir de esta forma, obligó a Dios a mantenerse firme en ese pacto. Dios dijo que de los descendientes de Abraham iban a ser el Mesías, y él mismo, como lo dice Proverbios, se enlazó con los dichos de su boca. Lo mismo aplica para Dios, que él no miente ni se arrepiente. Y entonces Dios se vio obligado a que de la descendencia de Abraham pues viniese el Mesías. Pero no solamente eso, después renovó el pacto con Isaac y después renovó el pacto con Jacob. Es decir, que Dios es un Dios que no se está echando para atrás en sus pactos. Dios los ratifica. Dios dice: te dije esto y lo voy a cumplir. Bueno, tiempo más tarde, mucho más tarde, viene el rey David. Y Dios establece su pacto con David y le dice: de tu descendencia no habrá quien falte que se siente en el trono. De tus descendientes siempre va a haber alguien que se siente en el trono. Y David fue un buen rey. David fue un rey temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero luego tiene un hijo que se llama ¿cómo? Salomón. ¿Y Salomón fue igual que su padre? No, al contrario, dice la Biblia, aunque habla muy bien de que fue un hombre sabio y que Dios le habló y que construyó el templo, dice la Biblia que se apartó de Dios. Dice la Biblia que se alejó de Dios. ¿Y por qué fue que se alejó de Dios? Por las mujeres. Ese fue el detalle por el cual el hombre más sabio del mundo se alejó de Dios. Las mujeres, porque no solamente tuvo muchas mujeres, sino que se metió con las que no debía, las princesas de otros pueblos. Y entonces desde ahí Dios se comenzó a enojar. Desde ese momento Dios se comienza a enojar con el linaje de David y Dios decide romper el reino en dos. Divide el reino en dos, usted lo sabe. Antes era solamente Israel y después de que lo divide en dos queda Israel con 10 tribus y luego en el sur la tribu de Judá y los levitas quedan allí. Y después de eso muere Salomón y viene una serie de 19 reyes más. 19 reyes más, 20 reyes en un lado, 19 reyes en el otro, porque ahora eran 2 reinos. Y usted se sorprenderá de ver cómo todos esos 19 reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Solamente 8 reyes de esos 19 hicieron lo medianamente bueno, pero la mayoría hizo lo malo. ¿Y cómo cree que Dios estaba? ¿Muy contento o muy feliz? ¿O muy triste? ¿Muy enojado? Estaba triste y estaba enojado, porque Dios le había prometido a David que de su descendencia no faltaría quien se sentase en el trono. Pero resulta que su descendencia eran idólatras, transgresores de la ley, hacían lo malo, seguían los pasos de los reyes malos de Israel, de Jeroboam y demás. Hacían lo malo y llegaba el momento donde Dios decía: los voy a destruir, pero es que yo le prometí a David que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces todavía no los voy a destruir, no por amor a ellos, sino más bien por fidelidad a su palabra. Y eso es hermoso, saber que Dios cumple lo que promete. Y llegó el momento donde usted también lo sabe, llega a Babilonia, los lleva cautivos y los llevan 70 años a cautiverio, luego retornan, reconstruyen, reedifican la ciudad. Y en muchos de esos eventos Dios les decía: esto lo hago por amor a mi nombre, no por ustedes. Qué tremendo es, porque vemos el carácter de Dios, de que Dios hace cosas por Él y no por ti. Él hace cosas por Él y no por ti ni por mí. Y luego nace Jesús y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cumplió su promesa a David? Claro, porque de su descendencia no faltaría
alguien que se sentase en el trono, y de los descendientes de David nació Jesús. Por eso le decían Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces allí Dios cumple su promesa. Ese es el mismo contexto que vemos aquí con Noé. Dios se acordó de Noé, pero ¿de qué se había acordado? No era de Noé propiamente, sino de lo que Dios le había dicho a Noé, que lo iba a salvar, que lo iba a rescatar, de que le iba a dar una oportunidad, que todos los demás iban a perecer, pero que él iba a ser salvo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Te tengo una noticia: si Dios se acuerda de sus pactos, eso es maravilloso, porque tú y yo estamos bajo un nuevo y mejor pacto, lo dice la Escritura. Hoy tú y yo estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, y así como Dios se acordó de Noé, ¿qué cree que va a pasar contigo y conmigo? Que Dios se acordará de ese pacto. La iglesia está bajo el pacto de la sangre de mi Hijo, no los voy a destruir. Por eso es que tenemos promesa de salvación, aunque el Apocalipsis iniciara mañana mismo. Tenemos promesa de que Dios nos salva. Tenemos promesa de que estamos seguros en Él, porque así como Dios se acuerda de su pacto con Noé, también Dios se acordará de su pacto con nosotros. Nosotros tenemos un mayor pacto que el de Noé, y es el de la sangre preciosa de Jesucristo. Dice el versículo número 2: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas, ahí otra vez nos devolvió atrás un poquitico, ¿no? Al finalizar los 40 días y 40 noches, porque dice que llovió 40 días y 40 noches, pero las aguas prevalecieron 150 días. Aquí nuevamente nos devuelve un poquitico el relato. Se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos. Las cataratas de los cielos, ¿cuáles son? La lluvia. Y las fuentes de los abismos son los ríos desbordados y los mares desbordados, y las cascadas, todo yacimiento de agua. Dice el versículo 3: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ese monte Ararat tenía más o menos 5.160 metros de altura. 5.160 metros de altura. Es decir, que el arca quedó en un monte donde tenía casi 5.160 metros de altura, y el agua daba mucho más alto que ese monte. Ese son el monte Ararat, lo que hoy en día también se le conocía como Urartu, una región llamada Urartu. Dice el versículo número 5: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 8: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10: esperó aún ¿cuánto tiempo? Aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Aquí solamente quiero hacer un breve comentario, y es que Noé estaba un poco ansioso de saber si ya podía bajarse del arca o no. Noé estaba un poco ansioso. Mandó el cuervo, y el cuervo volvió, mandó la paloma volvió, nada que habían buenas noticias. Pero ¿cuánto después esperó? 7 días. ¿Qué le dije yo hace un ratico? Que el número 7 simboliza el número perfecto de Dios. Y si hablamos de tiempo, Noé esperó el tiempo perfecto de Dios. Van a haber momentos en tu vida donde debamos de esperar los tiempos perfectos, donde de pronto tengamos mucha ansiedad de que algo acontezca, de que algo ocurra, y nos va a tocar decir: todavía nada que pasa, todavía nada que ocurre, nada que acontece esto,
todavía nada que mi familia llegue a Cristo, todavía nada que se me dan las cosas con las finanzas, todavía nada que se me resuelve este problema. Y va a ser necesario esperar otros 7 días, que implica el tiempo perfecto de Dios. Que tú y yo esperemos el tiempo perfecto de Dios y le dejemos a Él obrar. Versículo 11: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde después de esos 7 días. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, porque las cosas no van a ocurrir en el tiempo que nosotros queramos, sino después de esos 7 días, que son algo simbólico. Después del tiempo perfecto de Dios es que se harán las cosas a tu vida y a mi vida. Versículo 12: y esperó aún, ¿cuántos días más? Otro tiempo más perfecto de parte del Señor, aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya a él, ya más a él. Nuevamente reitera que hay que esperar el tiempo perfecto de Dios para que puedan acontecer ciertas cosas que tal vez tú y yo tenemos algún afán, tenemos alguna premura de que acontezcan en nuestra vida. Espere el tiempo de Dios y luego siga esperando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, sé que lo hemos oído todos, pero el tiempo de Dios es perfecto, iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 13: y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, y de toda carne, de ave, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y les da un mandato: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Se acuerda que ese era el mandamiento que Dios les había dado a Adán y Eva? Fue el mandamiento. Yo digo que Noé disfrutó lo más maravilloso que hubiera podido existir, y era tener la tierra para él solo, sin que no hubieran pecadores, poder salir, poder tener la libertad de caminar sabiendo que nadie le iba a hacer daño, tener la libertad de vivir en el lugar que quisiera, no de pecar, sino de tener esa libertad de saber que no había pecado, de empezar una nueva historia, de corregir en cierta manera lo que habían hecho mal Adán y Eva, y de cambiar el rumbo de la historia. Noé tuvo ese privilegio de que no hubiese pecado, de que no hubiese maldad. Claro, Satanás seguía existiendo por allí, los demonios también, pero Noé tenía ese gran privilegio de que en la tierra no había maldad. Luego dice el versículo 18: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. ¿Qué notamos entonces con estos versículos que leímos hoy? Dios es un Dios definitivamente misericordioso, pero que a su vez Dios, cuando decide agotar su paciencia, también destruye absolutamente todo. Hoy Dios tiene una gran misericordia. De hecho, dice la palabra de Él que Él ha pasado por alto nuestros pecados por mucho tiempo. Y estamos en ese tiempo de la misericordia de parte de Dios. Pero va a llegar el momento donde Dios, todo lo que nuestros ojos ven, lo va a destruir. Todos esos templos e iglesias que muchos pastores han logrado comprar, adquirir y construir con gran esfuerzo, dedicación, a la larga un día se van a destruir. Todo un sonido, toda una cantidad de equipos y de cosas que puedan haber en las iglesias. Gloria a Dios por todo eso, pero a la larga un día todo eso se va a acabar. Usted puede desgastar su vida trabajando por establecer y fundar y hacer crecer un negocio propio o una empresa, pero a la larga un día esa empresa, por más exitosa que llegue a ser, así llegue a ser una multinacional, un día va a acabar. Todo va a acabar, iglesia. La raíz principal de todo esto, o el centro de este capítulo, es que tú y yo entremos al arca. No es cuántas construcciones. Imagine hacer un balance de cuántas construcciones perecieron allí.
Hacer un balance de cuántas casas fueron destruidas ahí, no hay un número. Hacer un balance de cuántas ciudades fueron destruidas ahí, no hay un número. Hacer un censo de cuántos muertos hubieron allí, no hay un número. Eso fue incontable. Por lo menos hay hoy en día tragedias en donde pueden luego hacer censos y mirar cuántos muertos hubieron, cuántos desaparecidos hubieron y demás, pero hoy no. Hoy no lo podemos tener de ese tiempo. Hoy no podemos tener allí. Todo fue destruido. El censo indicaba que absolutamente todo había sido destruido. Y hoy la gente duele ver que creyentes dentro de las mismas iglesias trabajan por lo que perece. Que de hecho Jesús un día exhorta a sus discípulos y les dice: no trabajen por el pan que perece, no trabajen por las cosas que perecen en esta vida, más bien trabajen por lo que en el cielo no va a perecer. Esa es la raíz, esa debe ser la razón de ser del cristiano, porque tú y yo podemos gastar una vida entera haciendo muchas cosas buenas, pero todo va a perecer. Lo importante es que más bien tú y yo seamos hallados justos, irreprensibles delante del Señor, alcancemos la salvación. Eso es lo que vale más. La salvación vale más que cualquier cantidad de ciudades, cualquier cantidad de edificaciones. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.